Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos sean al programa Consejo Legal, que se transmite a través de Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. Pues muy bien, gracias por seguir la transmisión y los invitamos a que compartan, a que le den like y comenten lo del programa de hoy. Va a estar muy interesante, vamos a hablar de flagrancia y caso urgente y hoy tenemos a un excelente invitado, el licenciado Jonathan Ricardo Rojas, que nos está haciendo el favor y gracias por aceptar la invitación. Él es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, es un gusto para nosotros que esté con nosotros y también está con nosotros conduciendo hoy el programa el licenciado Mario Mondragón Reyes. Entonces, buenas tardes. Gracias por venir también hoy a acompañarnos. Y pues bueno, les invitamos a que nos sigan la transmisión, sigan los programas, va a haber muy buenos programas y este programa va a ser muy importante porque vamos a resolver varias dudas que son de su interés y que le van a beneficiar demasiado. Compartan, comenten y denle like. También les damos los números de teléfono en cabina, que es el 5542 632708 y el 5542 44 23 38. Este programa es posible por la participación y apoyo de todos nuestros amigos que conforman Consejo Legal, los despachos jurídicos MLA y Soluciones al Conflicto Jurídico. También por parte de las asociaciones civiles Familia y Sociedad Unidos para Progresar y por la Asociación Civil UNIRE, que son asociaciones que están interesados en difundir lo que son sus derechos, que los conozcan y que también sepan qué pueden hacer en caso de que sean violentados. El día de hoy esta plática es muy interesante y pues vamos a comenzar platicando acerca de lo que es la flagrancia. Bueno, que el licenciado nos diga qué diferencia hay entre la flagrancia y el caso urgente y entre otros tipos de... Así es, y también queremos hacer mención que el licenciado Jonathan Ricardo se dedica a hacer también videos en YouTube. Estos videos, y bueno, déjenme los felicito, porque no todos tienen esa habilidad, primero de transmitir los conocimientos y luego de preocuparse porque la gente también los entienda y porque estos pues estén informados de todo aquello. Y también los invitamos a seguir su página en YouTube, está muy buena, es muy interesante, está ahí en los comentarios para que vayan y se suscriban, amigos, y le den like a sus videos. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación, de verdad es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, respondiendo a la pregunta que hacía el licenciado, la diferencia entre lo que es la flagrancia, el caso urgente y, por ejemplo, la orden de aprehensión, citatorio o comparecencia, viene a ser que justamente la flagrancia no requiere una orden judicial. Cualquier persona te puede detener en cuanto a las hipótesis que maneja el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso del, vaya la redundancia, del caso urgente, sí se requiere una orden emitida por parte del agente del Ministerio Público. Y en la orden de aprehensión, igual conforma una forma de detención, esta sí la tiene que librar obviamente el juez de control. Entonces sería la diferencia que se estriba entre cada una. Muy bien, y es que hay que recordar que no todos nuestros amigos tienen noción de derecho, o que algunos, bueno, y qué bien, porque hemos tenido muchos amigos que son abogados, estudiantes o que son licenciados en Derecho y les damos las gracias que nos sigan a través de las transmisiones, pero también hay otros tantos que no lo son. Entonces aquella población que pues desconoce totalmente de estos términos, pues para empezar, ¿qué es la flagrancia? ¿Qué sería la flagrancia? Que deriva de un término de latín que es como de flagrancia, bueno, hasta no manejo bien el latín, ¿verdad? Pero bueno, es lo que quiere decir que es luz, o que se revela ante la luz, o que es algo que brilla. Okay. Ese es el término en latín, que como nos decía, es prácticamente como que se le encuentre en el momento a la persona cometiendo un delito. Sí, pero que el licenciado nos cuente con sus propias palabras qué es la flagrancia, ¿no? Para que la gente que no sabe de derecho pueda comprender más acerca del tema, ¿no? Así es. Ok, bueno, justamente la flagrancia es una excepción a que una persona la detengan justamente con una orden emitida por una autoridad competente. Todos hemos escuchado en algún momento que para que te puedan detener necesita estar fundado y motivado y en un escrito que se encuentre emitido por parte de una autoridad judicial. Pues justamente la flagrancia es esa excepción, poderte detener
sin contar con esta orden judicial. Claro. Aquí, por ejemplo, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales justamente nos establece cuáles son las hipótesis de la flagrancia, porque muchos dicen que la flagrancia únicamente es cuando te agarran con las manos en la masa. Sin embargo, no es la única. En la fracción primera nos dice, cuando la persona sea detenida cometiendo el delito, ¿ok? Es decir, cuando se sorprende una persona que está cometiendo un delito y se le detenga en ese momento, esto se le conoce como una flagrancia pura. Porque te estoy deteniendo justo en ese momento cuando se está realizando el hecho con apariencia de delito. Pero no es el único, nos dice que también hay una flagrancia inmediatamente después, ya que muchas de las veces pues no te puedo detener al momento que estás cometiendo el delito. Y entonces nos dice la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero es que la persona sea detenida en el momento, sea sorprendida cometiendo el delito y se le persiga material ininterrumpidamente. Vamos a poner un ejemplo para diferenciar entre lo que es la flagrancia pura y este apartado A de la segunda fracción. En la flagrancia pura, por poner un ejemplo, va circulando una patrulla, a bordo van los oficiales o las policías, se percatan que están desapoderando a una persona de sus bienes. Entonces ellos llegan y en ese momento detienen a la persona que los estaba desapoderando, ¿sí? En ese momento se da la flagrancia pura. ¿Cuándo se da? Inmediatamente después, o porque va circulando la patrulla. Entonces se percata que están desapoderando de sus bienes a una persona, sí, y estos, al percatarse que la policía viene, empiezan a correr. Por eso tiene que haber una persecución material e ininterrumpida. Sin embargo, fueron sorprendidos en el momento. Y después tenemos otro tipo de flagrancia que se le denomina flagrancia delictiva por señalamiento, que vaya la redundancia. Es prácticamente señalar a una persona que ha cometido un hecho con apariencia de delito. Y nos dice que cualquier persona podrá señalar a otra de que ha cometido un delito, ya háblese de la víctima, del ofendido o de algún testigo presencial de los hechos, o inclusive de alguna persona que haya participado en el hecho delictivo, ¿ok? Pero no nada más basta con el señalamiento, también nos dice, y se le encuentre en su poder algún instrumento, objeto o producto del delito, o se cuente con información o indicios que permitan establecer razonadamente que el sujeto cometió el delito. ¿La flagrancia se puede interrumpir o se puede perder en algún momento? Ok, justamente en el último párrafo del 146 nos establece que solo que no se pierda su búsqueda o localización, porque justamente la flagrancia tiene esa finalidad, poder acreditar que la persona que se detuvo fue la que cometió el delito. Entonces, si se llegase a interrumpir, entonces ya no podríamos estar en la posibilidad de hablar de una flagrancia. Sí, debe de haber una persecución de manera ininterrumpida. ¿Sí? Ininterrumpida. Es decir, como volvemos al ejemplo, como los policías que sorprenden a una persona, pues yo considero el punto de vista del derecho cometiendo el delito de robo, ¿no? Se apoderan de su bolso a una señora, le dan persecución y hasta que lo detienen. Esa es una persecución ininterrumpida. Pero por ejemplo, si la policía deja de ver al sujeto en determinado momento y lo encuentran a otras dos calles o se saltó la barda, porque suele suceder que se saltan entre casas, ¿qué sucede ahí ya cuando lo encuentran después? Ok, bueno, aquí habría que hacer la aclaración justamente de que si lo vas correteando y en una vuelta lo pierdes de vista, en un primer momento muchos dirían, no, lo que pasa es que ya se perdió la flagrancia. Realmente no, porque justamente la Suprema Corte de Justicia viene a establecer que tiene que haber un plazo razonable. Entonces, si aquí a la esquina me hago un minuto y en ese minuto ya otra vez lo volví a observar, pues entonces no se pierde la flagrancia. Habría un problema cuando se meta en una casa, porque propiamente ya se necesitaría una orden para poder ingresar. Entonces ahí esa sería como que la respuesta. Muy bien, perfecto, licenciado. Bueno, como usted sabe, hacemos regularmente encuestas y preguntas a la gente cuando tienen sus dudas y las más frecuentes, y aquí las exponemos para que las personas pues vayan aclarando esas dudas que llegan a tener. Por ejemplo, entre tantas ellas nos decían ¿cuándo es que existe una causa probable para la detención? Pues mira, prácticamente la causa probable no existe en México. Esto es del derecho anglosajón, viene a raíz de la cuarta enmienda que existe en el derecho anglosajón, vaya la redundancia. Pero la causa probable, por así decirlo, para nosotros sería que se cumpla con estos elementos. Primero, que yo observe que se está cometiendo un delito y que lo pueda detener en ese momento. Segundo, si no lo pude detener en ese momento, pues que lo detenga inmediatamente después. Y por último, que existe un señalamiento, pero no nada más basta con ese señalamiento, sino que se le encuentre producto del delito, objetos, instrumentos o indicios o información que permitan establecer razonadamente que el sujeto cometió el delito. Esa sería como la probabilidad de detener a una persona. Así es, y de hecho
por la experiencia y luego aquí en la zona en la que vivimos. Una vez iba yo caminando así unas cuadras de tu casa y iban unos muchachos así muy sospechosos, ¿no? Muy sospechosos. Y de repente yo vi que aventaron una bolsa con las características comunes de marihuana. Y atrás de ellos ya venía la patrulla. Y un muchacho de ellos agarró y aventó la bolsa, así, la aventó, pensando que pues no pasaba nada. Sin embargo, el policía muy atinadamente le dijo, yo observé cuando de tu bolsa sacaste esta bolsa. Entonces te voy a tener que llevar por el delito correspondiente. Hay que... Daños a la salud. Pues sí existe una flagrancia, porque evidentemente, justamente, mira, el artículo 16 establece que cualquier persona puede detener a una persona cuando ésta verifique que se está cometiendo un delito. Entonces, si el oficial se percató que él se encontraba con sustancias prohibidas, por así decirlo, pues entonces ahí ya se cometió el delito. Entonces, él como lo viene persiguiendo, pues no se da ese esquema de que se haya perdido su localización o su búsqueda. Entonces, como tal, pues hay una flagrancia. Perfecto. Pues ahí sí ni cómo ayudarnos, ¿verdad? Porque ya estaban con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Y la siguiente pregunta es, ¿el señalamiento de una persona es suficiente para que se considere flagrancia? No. Era lo que comentaba hace un momento, justamente en la fracción segunda, en el inciso B del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, te establece que no basta con el señalamiento, ya sea de la víctima, del ofendido, de algún testigo presencial de los hechos, sino que también se le tiene que encontrar en su poder a la persona, obviamente a la que se encuentra detenida, se le tiene que encontrar el instrumento, objeto o producto del delito, o se cuente con indicios o información que permitan establecer razonadamente que el sujeto cometió un hecho con apariencia del delito. Muy bien, y es que esto es importante porque hay personas que llegan a pensar o a tener la idea, no, pues es que ya la persona que me acusa pues me estaba señalando y dijo que yo cometí el delito, pero ya porque no se presentó a las audiencias, regularmente es común esta idea. No, pues es que me llevaron detenido, pero el que me acusa ya no fue. Entonces ahí ya se pierde la persecución del delito. Pero aquí no es así porque usted nos aclara en cuanto a que si hubo otro tipo de evidencias, pues es procedente continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos. Ok, mira, sí, y quizás se tiene este pensamiento porque justamente en el sistema mixto existía esta figura de la flagrancia, siempre ha existido, pero había algo que le denominaban una flagrancia por señalamiento a petición de parte, perdón. Era una flagrancia a petición de parte, donde realmente esta figura pues nunca había existido, pero era como que ese formalismo que le daban para poder investigar los delitos, para poder impulsar este proceso penal. Entonces por eso se cree que aún nada más basta con el señalamiento de una persona para que se inicie para que se dé la hipótesis de la flagrancia. Sin embargo, justamente los legisladores buscando este estado garante, buscan que no nada más sea con el señalamiento, sino que además existan elementos que puedan permitir establecer que el sujeto cometió un hecho con apariencia de delito. Entonces esta sería como que la respuesta. Bueno, vamos a mandar saludos. Saludos, amigo Jaciel Ken, gracias por acompañarnos en la transmisión. Saludos, amiga Sabrina Urfa, gracias por seguirnos en la transmisión. Saludos, dice Oscar Impas. Saludos, ¿puede explicar los momentos de la flagrancia? Bueno, sí. Los momentos de la flagrancia. Fíjate que los momentos de la flagrancia es una estrategia que nosotros como litigantes tenemos que verificar. Háblese del Ministerio Público o háblese como defensa. ¿Por qué? Porque los momentos de la flagrancia van encaminados a las horas. ¿Ok? Entonces vamos a explicarlos. Primero y ya después ponemos un ejemplo práctico. Claro. El primer momento de la flagrancia es a qué hora sucede el hecho con apariencia de delito. Okay. El segundo momento es a qué horas el primer respondiente, porque ya, creo que veremos más adelante que cualquier persona puede detener a una cuando se esté realizando un delito. Entonces el segundo momento es a qué hora se entera o a qué horas tiene conocimiento esta persona de que se cometió un hecho con apariencia del delito. ¿Ok? El tercer momento es a qué horas esta persona llega al lugar donde se comete el delito. Muy bien. El cuarto momento es a qué hora se realiza el aseguramiento de la persona que se presume fue la que cometió el hecho con apariencia del delito. ¿Ok? El quinto momento es a qué hora se pone a disposición de la gente de la Fiscalía General, del Ministerio Público. Y el sexto momento es a qué horas el Ministerio Público realiza este acuerdo de detención, donde verifica que efectivamente se dé la flagrancia. Y el séptimo momento es a qué horas se pone a disposición del juez de control.
Ahora, vamos a explicarlos. Es importante, tanto para Ministerio Público como para Defensa, que conozcamos estos 7 momentos, porque a partir de aquí empieza nuestra estrategia jurídica, ¿ok? Porque puede suceder. El primer momento es a qué hora sucedieron los hechos. Por poner un ejemplo, hablábamos de hace un momento del delito de robo, ¿no? Entonces, el hecho sucede a las 9 de la mañana. Sin embargo, nos percatamos en la carpeta de investigación que el primer respondiente llega a las 8:55 al lugar de los hechos. Entonces desde aquí ya hay una incoherencia, ¿me explico? Entonces aquí ya no da, entonces podríamos alegar un control ilegal de la detención. Entonces estos momentos son muy importantes. Ahora, se entera de que hay un hecho con apariencia de delito a las 9:05. A las 9:10 llega al lugar donde se cometió el hecho delictuoso. Y hasta las 9:15 logran detener al sujeto que acaba de cometer un hecho con apariencia de delito, ¿ok? Ahora, falta ese momento en el que se realiza su aseguramiento, al momento en el que lo ponen a disposición de la Fiscalía General o del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte inclusive ya ha establecido que no puede dilucidar mucho tiempo si te detuvieron o realizaron tu aseguramiento a las 9:15. Pues imagínate que te presenten al Ministerio Público hasta la 1 de la tarde. ¿Qué pasó en todo ese lapso? Claro. Es por eso que estos 7 momentos los verificamos. Ahora, ¿a qué hora realiza el acuerdo de detención? Porque el Ministerio Público tiene que verificar que se haya cumplido con todos los elementos de la flagrancia o del caso urgente, ¿ok? Y a partir de que fue puesto a su disposición el indiciado, tiene un término, ¿ok? Para poder determinar si lo dejan libre o lo pone con el juez de control o lo traslada con el juez de control, ¿ok? Sí. Entonces, estos términos, por ejemplo, por abordarlos, es el término de 48 horas tratándose de delitos del foro común, 96 tratándose de delitos de delincuencia organizada, y tenemos el término de 36 horas para el caso de menores que cometan delitos, en los cuales también el Ministerio Público puede solicitar inclusive una justificación para que se agoten estas 48. Pero si del momento en el que fue puesto a disposición al momento en el que fue puesto a disposición del juez de control supera ese plazo que acabo de decir en cuanto a los delitos, pues entonces también habría una calificación ilegal de la detención. Es por eso que nosotros verificamos los 7 momentos de la flagrancia y son muy importantes. Y hace un momento, perdón, que me interrumpa, hace un momento estaba hablando del indiciado, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales maneja en el artículo 146, donde lo está manejando como imputados. ¿Usted está de acuerdo con esa figura que le está dando el código? No, mira, justamente yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Justamente si analizamos tanto la flagrancia como el caso urgente, nos podemos percatar que te piden indicios. ¿Me explico? Nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, ha sacado libros en los cuales ha dicho, ok, se le conoce como indiciado, justamente ¿por qué? Porque en ese momento hay indicios, ¿ok? ¿En qué momento se le conoce como imputado? Pues se le conoce como imputado justamente cuando se le realiza una formulación a la imputación. Entonces es por eso que yo no estoy de acuerdo con que sea imputado desde el momento en el que lo detienen, claro, porque así lo manejan como si fueran sinónimos. ¿Les podría explicar a la audiencia qué es el imputado? ¿Cómo se conforma esta figura? ¿Cómo se da esta figura? Ok, claro que sí. Mira, la figura del imputado. Bajo el supuesto de flagrancia y caso urgente, la primera audiencia que se realiza ante un juzgado de control es el control de la detención, donde se tiene que verificar que se cumpla con los elementos de la flagrancia y con los elementos del caso urgente. Pasada este punto del control de la detención, que diga el juez, sí, efectivamente se cumplió con las formalidades y se atendió al derecho y no se transgredieron derechos humanos, ahora sí pasamos a que el Ministerio Público formule una imputación. Y entonces el Ministerio Público aquí le va a formular esta imputación, donde le va a decir quién es la persona que depone en su contra, cuál es la clasificación jurídica provisional, entre otras tantas. Pero hasta este momento, él ya es nombrado como un imputado. Antes de eso, únicamente es detenido. A contrario censo de lo que pasa, por ejemplo, con el citatorio, la comparecencia y la orden de aprehensión. Como el Ministerio Público ya armó su carpeta de investigación, la primera audiencia que se celebra va a ser la de formulación a la imputación, porque obviamente no existe un control de la detención. Entonces, así sería como pasamos del indiciado al detenido al imputado. Y bueno, hablando más acerca de la flagrancia, ¿usted considera que es inconstitucional? Ya que en cierto momento, cuando se le da alcance a una persona, es revisada para ver si efectivamente participó y dentro de sus posesiones se encuentra algún indicio. Ok, mira, yo creo que no, porque justamente la Constitución Política en el artículo 16 te hace referencia que efectivamente todos, para efecto de que seas amonestado en tu persona, en tus documentos, papeles, necesitas una orden judicial.
Y justamente en la flagrancia, en el artículo 146, empieza de esa manera. Sí. Las detenciones que no requieren una orden judicial son la flagrancia y el caso urgente. Entonces, como tal, yo considero que no ¿Y se la transgrede. presunción de inocencia Ok, de todas las personas? pues mira, yo creo que sigue existiendo esta presunción de inocencia, porque al final del día sí te detengo, pero te realizo una investigación. Correcto. Si derivado de esa investigación, pues no puedo acreditar que tú eres la persona, pues te voy a dejar en libertad. Claro. Me explico, a diferencia de lo que pasaba en el anterior sistema, en el sistema mixto, ¿no? Donde tú eras culpable hasta en tanto pudieras demostrar Demostrar tu inocencia. que eras inocente. Entonces yo creo que sí cambia bastante la figura. Y aparte también no se van a esperar a que cometa el delito la persona para que lo detengan. Ah, claro, entonces justamente esto era bien importante, porque muchos dicen, la flagrancia entonces nada más es cuando te detengo. Y no, porque muchas de las veces no está la oportunidad. Por poner un ejemplo, ¿sí? En el delito de secuestro, muchos dirían, oye, ya pasaron 3 días o 4 días que secuestraron a una persona, entonces como tal ya no hay flagrancia. Y claro que sí, porque este delito es continuado. Ajá. Entonces, en el momento en el que yo te detenga, flagrancia, ¿me explico? Así es. Entonces, justamente yo creo que esta figura pues es muy ad hoc. Ok, bueno, vamos a mandar saludos. Dice Ana Castillo, saludos amiga. Dice Norma Erika, saludos a los tres, felicitaciones por su programa, buen contenido. Muchas gracias por apoyarnos y gracias por su opinión. Excelente, dice Anita MH, excelente licenciado, muy buena explicación. Sí, muy acertada, Sí, muy muy acertada. acertada. Muchas gracias. Dice Oscar Ilpas, saludos. ¿Puede explicar, bueno, si ya lo había comentado, lo de los momentos de la flagrancia que quedó? Son 7 momentos. 7 momentos, así es. Dice Itani Nava, saludos Itani. Saludos. Bueno, continuando con las preguntas, dice, ¿quién puede detener al que se le encuentre en flagrancia? Ok, justamente el artículo 16, en su párrafo quinto, nos establece que cualquier persona puede detener a otra en el momento que esté cometiendo el delito o inmediatamente después, que estamos hablando de los supuestos de la flagrancia. Y el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su primer párrafo, inicia de la misma manera. Cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda cometiendo un delito o inmediatamente después. Es decir, Que cualquier persona puede es decir, tener. el licenciado Mario Mondragón. Claro que sí. ¿Usted o yo? Sí, Bueno, obviamente. Yo no, porque me da medio, ¿Y pero... nosotros mismos lo podríamos poner a disposición del Ministerio Público o tendríamos que esperar a alguna autoridad? No, justamente más adelante te viene a hacer esta aclaración de que una vez que tú detengas a una persona, ya sea porque lo detuviste en ese momento o lo detuviste en una persecución material ininterrumpida, tú lo tienes que poner a disposición de la autoridad próxima, si en este caso háblese de un oficial, y este lo tendrá que poner con prontitud al agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Esto surge, no sé si recordarán el caso, por ejemplo, de la combi, donde se sube a asaltar Así es. y bueno, lo detienen, ¿sí? Entre las personas lo detienen. El ¿sí? que se hizo viral por ahí. Su obligación, Hicieron exacto, canciones. su obligación de los ciudadanos era entregarlo a la autoridad próxima, ¿sí? Háblese de un oficial de policía y este lo iba a poner a disposición del Ministerio Público, pero no fue así. Entonces ellos lo detienen y ellos hacen justicia por su propia mano, ¿no? Cuando el artículo 17 de la Constitución nos establece que no se puede hacer justicia por nuestra propia mano. Así es. Entonces por eso viene a establecerte que, ok, ya tuviste una persona, ponla a disposición de la autoridad más cercana. Y esta con prontitud la pondrá del agente del Ministerio Público. Bueno, esta autoridad la pone a disposición del Ministerio Público. La víctima, ofendido o cualquier otra persona que haya participado o haya tenido conocimiento de los hechos, ¿cuánto tiempo tiene para interponer lo que es su denuncia ante el agente del Ministerio Público? Bueno, aquí tendríamos que verificar si es un delito que se persigue por oficio o bueno, háblese de la denuncia o de la querella, porque para el delito de querella, pues muchas de las veces puede existir un hecho delictuoso y entonces los oficiales pueden detener a esta persona, pero si es un delito cuyo requisito de procedibilidad requiere de la querella, bueno, hay un término para efecto de que el querellante vaya. Por poner un ejemplo, el artículo 309 del Código Penal del Estado de México nos maneja lo que son los daños a los bienes, ¿ok? Los daños a los bienes se persiguen por querella o su requisito de procedibilidad es la querella. ¿Qué pasa? Existe una flagrancia, por ejemplo, voy circulando y derribo un poste del ayuntamiento, ¿ok? Entonces el oficial se percata y dice, oye, ahí hay un delito de daño a los bienes, ¿ok? Lo pone a disposición del agente del Ministerio Público, pero
falta el requisito de procedibilidad, que es el requisito para que se impulse todo el proceso penal, que es la querella. Entonces, el agente del Ministerio Público le va a notificar al querellante, en este caso el poste le pertenece al municipio, y el municipio, pues a través de su representante, hará valer sus derechos. Entonces, una vez que ya se puso a disposición a esta persona que se le detuvo en flagrancia, le van a llamar al representante, en este caso del municipio, para efecto de que vaya a realizar su querella, y solamente tendrá, a partir de que se le notifique, tiene 12 horas. Ahora, cuando se le notifique y no acuda, tiene 24 horas para efecto de que vaya a realizar su querella. Si en esas 24 horas el representante del ayuntamiento no va a realizar su querella, tendrá que dejarse en libertad a la persona que se le haya sorprendido en este delito flagrante. Muy bien, licenciado, pues excelente explicación. Dice aquí Linda Castro, saludo, licenciado Jonathan Rojas. Muchas gracias. Es evidente la importancia de tener la defensa de un buen abogado bien preparado como usted. Bueno, Muchas ahorita la persona que nos comenta menciona que es importante tener la defensa de un abogado bien preparado, ¿no? ¿Usted te recomendaría una defensa particular o pública? Ok, mira, justamente yo personalmente digo, muchos pensarán que es por vender, pero sí se recomienda una defensa de carácter privada. ¿Por qué? En la práctica nos hemos dado cuenta que justamente estos defensores que son de oficio o defensores públicos tienen un cúmulo muy excesivo de trabajo. Entonces no le pueden prestar la misma atención que uno particular, ya que uno particular, bueno, llega y desde el primer momento empezamos a visualizar cuáles son los momentos de la flagrancia. A partir de que nosotros realizamos la protesta y entonces checamos la carpeta de investigación, empezamos a establecer momentos y decimos, a ver, este momento nos sirve para desvirtuar el hecho delictuoso, este nos sirve para poder desacreditar esta detención, y entonces empezamos a hacer una teoría del caso, lo cual ayuda, aparte de que las personas se sienten en una mayor confianza de preguntarte, oye abogado, ¿qué es lo que está pasando con mi asunto? Y entonces nosotros como abogados pues podemos disponer de ese tiempo de explicarle todo lo que necesiten saber. Muy bien. Entonces sí, particularmente sí, recomiendo 100% una defensa privada. Perfecto, pues ya lo saben amigos, que es preferible una defensa particular que la defensa de oficio, aunque a veces salga un poco más costoso. Claro que Es sí. la libertad De una persona. Bueno, en materia penal sí, yo considero que no hay un monto que pueda establecer tu libertad. Claro, Entonces sí, considero que es una defensa privada, es lo más adecuado. por supuesto. Bueno amigos, estamos en Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. Continuamos. Somos la frecuencia que se mueve por todo el continente y un poco más allá. Mix Valle Play Music se pega. El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública. Cada día muchas chicas se embarazan, postergando sus sueños, una carrera profesional y su futuro. Algunas metas pueden quedar truncas. Pero hay un tiempo para todo, especialmente para tener un hijo. Informa. Busca orientación sobre sexualidad. Consulta tus dudas para que No, tomes porque decisiones correctas. Todo a su el tiempo. caso urgente La es esta maternidad ausencia de es un asunto Pero sí, serio. pues, bueno, Campaña ¿cuál es la Nacional de diferencia? Prevención del Embarazo en Adolescentes. Ya, te digo, ¿por qué? Ministerio de Salud. Porque una es consecuencia Aquí también te bajaron las ventas con esta contingencia. Mix Valle Play Music te induce al mundo del marketing digital con un servicio de alta calidad. Reuniendo tu negocio y lleva tus ventas al máximo. Comunícate al 5589-220337 o al 5542632708 y sé parte de una nueva generación en marketing digital. Pero sí, lo tocamos. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bello y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú mismo. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5589-220337 5589-220335. Toda la música que quieres escuchar suena por Mix Valle Play Music 32.1. 32.1 se pega. Se hace la formulación de la aplicación, después posteriormente lo que son las medidas cautelares se puede minimizar la medida cautelar para que sea la menos agresiva. Eso sí ya tenía que... Muy bien amigos, pues muchas gracias por seguir con nosotros en la transmisión. Recuerden que estamos en Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco, y se pueden comunicar con nosotros mediante los números de teléfono 044 55 4203 2708, que bueno, ya es sin el 044, ¿verdad? El 55 42 44 23 38, y también incluso nos pueden marcar a los teléfonos de cabina que les acabamos de mencionar, o bien pueden marcar si quieren una asesoría personalizada a los números
5522-730318 o bien al 5615-961103. Bueno, vamos a continuar leyendo los comentarios y dice María Teresa Sacansi: excelentes respuestas y excelente persona, el licenciado Jonathan. Muchas gracias. Dice Leti Du: saludos compañeros, saludos compañera, saludos, gusto y gracias por seguir la transmisión. Dice Germán Carrera Chávez: saludos a los tres, mándenme un saludo. Saludos, Un saludo. amigo Saludos, Germán. Germán. Pues bueno, seguimos con el tema y está muy interesante esto que tiene que ver con la flagrancia, porque como lo decíamos, al final de cuentas estamos hablando de la libertad de una persona. De la detención. Sí, y al final de cuentas esto es muy importante porque a partir de eso, como lo decía y muy acertadamente, si usted encuentra alguna falla en la detención, puede salir en libertad inmediatamente la persona. El juez de control va a verificar si hubo una legalidad de la detención y a partir de ese momento incluso podría ordenar la libertad de una persona. Así es. De hecho, por eso en este delito de flagrancia de caso urgente, el primer acto procesal que se realiza ante un juzgado de control es este control de detención, donde el juzgador, si estima que no se realizó la detención conforme a derecho, entonces te dejo en libertad. Obviamente se le dejan a salvo sus derechos al Ministerio Público para efecto de que si quiere pueda apelar, ¿no? Claro. Bueno, hace un momento el licenciado Mondragón muy acertadamente hablaba acerca de la presunción de inocencia. Okay. Y esto es por la cuestión de la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues está muy atenta a que se respeten los derechos humanos, como ya lo habíamos mencionado. Entre otras de las preguntas que tiene la gente, dice: ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la flagrancia no debe de presuponerse? Es decir, esta se tiene que demostrar. Ok, mira, debemos recordar que estamos en un estado de derecho garante, ¿ok? Entonces no basta con que exista la presunción de que cometiste un delito en flagrancia, sino que aparte lo tienes que demostrar, porque así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que se establezcan datos que permitan establecer que se cometió un hecho con apariencia del delito y aparte que la persona participó o cometió el mismo delito. Aquí traje un asunto que... la Corte Interamericana conoce de muchos asuntos y se ha dado cuenta que existen a veces vulneraciones justamente en estos momentos de la flagrancia. Sí. A mí uno que me llama mucho la atención es el de Rubiano Galvis, donde fue detenido sin una orden judicial por una presunta flagrancia, la cual el Estado no puede aportar datos de prueba durante dicha detención. El acusado no tenía una conexión entre los hechos y la flagrancia que se le estaba tratando de encuadrar. Okay. Entonces la Corte Interamericana dice: oye, ¿sabes qué? Estás violando no solamente el artículo 7 en el inciso A y el inciso 1 y en el inciso 2 y en el inciso 1.1, por lo tanto no hay una detención legal. Entonces es por eso que el Ministerio Público no puede presumir una flagrancia o no puede presumir un caso urgente. Él tiene que demostrarlo, porque recordemos que él tiene todo este valor de la carga, elementos de cargo. Entonces nosotros como defensa tenemos los descargos, ellos tienen que acreditar el delito y nosotros lo que tenemos que hacer es desvirtuarlo. Perfecto, es como una acción y una contraprestación a lo que está pidiendo el Ministerio Así Público, es. una oposición. Así es. Realmente. Dice aquí, ¿la flagrancia aplica en todos los delitos o solo en los delitos graves? No, la flagrancia definitivamente aplica en todos los delitos. En todos los delitos Así aplica. es. Ok. Y habrá un límite, hablaba precisamente de eso, ¿no? El límite de la flagrancia para el Ministerio Público es precisamente que demuestre que existió una relación entre los hechos que son probablemente constitutivos de delito y el sujeto al que se le priva de la libertad. Ok, mira, yo creo que el límite que existe en cuanto a la flagrancia, pues es justamente que no se cumpla con las hipótesis, del 146. Okay. Es decir, que no te detenga al momento de que cometes el delito, que no te detenga inmediatamente después, que no exista una persecución material ininterrumpida, que se pierda esa búsqueda de localización y aparte que si hay un señalamiento, pues no se te encuentre en tu poder algún objeto o instrumento que puedan presumir que cometiste un hecho con apariencia del delito. Entonces yo considero que ese sería el límite de la flagrancia. Si no encuentras uno de estos supuestos, pues no estaríamos ante el supuesto de lo que es la flagrancia. Y hace rato fuera del, en comerciales, fuera del aire, mencionábamos lo del citatorio. Cuando el Ministerio Público gira un citatorio a una persona, y muchos abogados, yo me he dado cuenta ya en la práctica, que les recomiendan a sus clientes que no se presenten. ¿Qué contradictorio lleva esto a la práctica? Pues mira, realmente es una mala praxis y es un error, y te voy a decir por qué. Mira, lo que es el citatorio, la orden de aprehensión y la orden de comparecencia son figuras para conducir al imputado, que es una mala figura porque no se le ha formulado imputación, pero es una manera de conducir al imputado, al detenido, a la persona en libertad,
al juez de control, ¿ok? Pero tiene una consecuencia. Si llega un cliente y te dice, oye, me llegó un citatorio, y tú le dices, no te presentes, el citatorio es para que tú acudas de manera voluntaria con el juzgado de control para que se te realice esta formulación a la imputación. Si no acudes y no justificas por qué no acudiste, ahora el juez de control va a girar una orden de comparecencia, donde prácticamente te va a decir, acude de manera voluntaria, pero para garantizar tu presencia, te voy a mandar a la fuerza pública, ¿ok? Entonces, si no acude a su citatorio, después va a venir la fuerza pública y lo van a hacer comparecer ante este juzgado de control. Y ya la orden de aprehensión, bueno, hablamos de, por ejemplo, de delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa, en donde el Ministerio Público debe de tener cautela. Entonces tiene que hacer el aseguramiento de que la persona comparezca a esta formulación de la imputación, y esta pues la libra obviamente el juez de control. Así es, y ya estaríamos entrando en el tema de caso urgente, en donde realmente se necesita que el Ministerio Público acredite que la persona, como bien lo decía, no se sustraiga de la acción de la justicia. Pero en este citatorio el Ministerio Público lo puede detener a uno, porque muchas personas temen eso, me giró un citatorio y me vaya a detener y me voy a quedar encerradito, ¿verdad? Mientras estoy afuera. Ok, mira, es una situación un tanto complicada, porque muchos efectivamente dicen, lo que pasa es que si yo comparezco a este citatorio y me giran en ese momento una orden de aprehensión, en ese momento, ¿sabes qué? El Ministerio Público justifica y me quedo yo ahí. Justamente la Suprema Corte de Justicia ya estableció un criterio, y aquí la llave sería la declaración, porque si tú declaras, a partir de esa declaración se puede completar estos elementos o estos datos de prueba que permitan establecer tu participación en el hecho del delito, y entonces el Ministerio Público sí podría justificarlo. Pero si tú no declaras y el Ministerio Público, a partir de que no declaraste, no puede demostrar que existan datos de prueba que te relaciones con el hecho delictuoso, no se puede girar, no te pueden detener. Alguna vez un abogado me decía, bueno, cuando yo le hacía preguntas al respecto de estos temas, me decía, ten cuidado incluso con tus testigos, ¿sí? Porque puede ser que exista un testigo y que lo manden a llamar ante el Ministerio Público o en un juicio, y que incluso al final de cuentas lo lleguen a detener, porque probablemente haya sido hasta partícipe del mismo delito. Por eso, como bien lo dice, se recomienda mejor reservarse el derecho a declarar. Es por eso lo que mencionaba el licenciado, la importancia de contratar los servicios de una defensa privada, pues, y alguien que sí en realidad sepa de los temas, porque no nada más porque soy licenciado ya me voy a presentar al Ministerio Público. No todos manejamos todas las áreas. No, claro que no. Es muy complicado manejar ciertas áreas. Mejor que muy ético. Sabes que yo no lo sé, pero tengo un amigo, un colega que pues conoce ampliamente del tema, ¿verdad? Así es que a los colegas que nos estén viendo, por favor, recomendable. Si no es su área, por favor, mejor asuman que otro abogado lleve su asunto. Fíjate es. Que aquí, antes de continuar con las preguntas, justamente es muy importante este momento de declarar, porque a partir de esta declaración puede que inclusive lo que tú declares no te vaya a servir para tu juicio, ¿ok? Y muchas de las veces cuando se contrata un abogado de defensa privada, lo que hacemos es reservarlos, es decir, que no declaren. Vamos a ver cuáles son los elementos o cuáles son los datos con los que cuenta la gente del Ministerio Público, y a partir de ese momento ya empezamos a desvirtuar, Claro. ¿ok? Ahora, aquí por ejemplo, eso de poder declarar es un derecho del imputado, y en casi todas las audiencias te lo van a hacer referencia. Sí, así es. Entonces, bueno, nada más era una opinión. Bueno, mandamos saludos, Mónica Sarabia Castellanos, saludos, gracias por seguirnos en la transmisión. Pues hasta ahorita son esos. ¿Algo más que referente al caso urgente, licenciado Mondragón? Por mi parte, hasta el momento, no. Bueno, entonces continuando con las preguntas que son las que más dudas tienen las personas. En referencia, hay personas que tal vez nos estén viendo y repetimos, tal vez no conozcan de derecho. Gracias a los abogados ya se han sumado bastante, nos están siguiendo en las transmisiones, eso nos da mucho gusto y esperemos que sigan así, que nos sigan en las transmisiones, que den like, que compartan y que comenten, porque eso nos ayuda a seguir haciendo más contenido de este tipo. Y bueno, entre tantas preguntas como estas, de las dudas que tiene la gente, es ¿qué es el caso urgente? Para quienes no tengan noción de... Ok, mira, el caso urgente, para las personas que son ajenas al derecho, el caso urgente también es una manera de detención, ¿ok? Pero como su nombre lo dice, es la urgencia que tiene el Ministerio Público para detener a una persona. ¿Por qué? Porque existe el riesgo fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia. Sí, entonces,
El artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece los elementos, ¿no? Sí. Primero, que se pueda presumir que la persona cometió o participó en un delito y que además se cuente con datos de prueba que permitan establecer razonadamente que así fue. Muy bien. Segundo, que sea considerado, también dentro de este mismo que sea un delito grave, que para poder determinar un delito grave tiene que ser o que rebase esta media aritmética. Para las personas que nos escuchan, ¿cómo sacamos la media aritmética de un delito? Para los estudiantes en Derecho, ¿cómo sacamos la media aritmética de un delito? Sumamos la pena mínima más la pena máxima. Por ejemplo, digamos que en un delito la pena mínima son 3 años y la pena máxima es de 10. Sumamos 3 más 10 y lo dividimos en 2 para sacar la media aritmética. 10 más 3 da igual a 13, entre 2 serían 6 años con 6 meses. Así Entonces rebasa la media aritmética y ya entra dentro de la clasificación de delitos graves. Segundo, que exista el riesgo fundado de que el imputado se pueda sustraer de la justicia. Para poder determinar cuáles son justamente estos supuestos, tendremos que hacer o echar mano del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla acerca justamente de estos elementos. Por ejemplo, que la persona que cometió el delito ni siquiera resida aquí, que posiblemente venga a realizar el delito aquí al Estado de México, pero que esta persona viva, no sé, en Sonora. Entonces, evidentemente hay un peligro de sustracción de la justicia. ¿Por qué? Porque se va a ir. Y entonces esto va a conflictuar mucho la investigación en el proceso penal. Tenemos una pregunta de Ricardo HG. Dice, en caso de que me percate que de la comisión de un delito y no denuncio, ¿sería responsable de algún delito o tengo que detenerlo necesariamente? Ok, mira, es una muy buena pregunta. Efectivamente existe un daño, hay un delito que es el delito de omisión. Ahorita no recuerdo el artículo, pero prácticamente nos dice que nosotros tenemos ese deber de auxiliar a una persona, ¿ok? Pero también debemos de recordar que nosotros como personas, en cuanto a los elementos negativos del delito, tenemos los excluyentes de responsabilidad. Claro. ¿Me explico por qué? Porque seguramente yo me percato que una persona la están desapoderando de sus bienes, ¿ok? Entonces yo como tal puedo detener a la persona por el motivo de flagrancia y también tengo esa obligación de auxiliarlo. Pero nosotros no tenemos la capacidad que cuenta un policía o la policía o los oficiales, ¿ok? Entonces digamos que yo me percato que también llevan armas de fuego. ¿Me explico? En ese momento yo voy a salvaguardar mi bien jurídico tutelado, que sería mi vida. Entonces como tal no podría existir una responsabilidad. Existiría una responsabilidad si yo me percato que efectivamente están desapoderando de sus bienes una persona y no voy y denuncio. Ahí sí. ¿Por qué? Porque inclusive podemos denunciar anónimamente. Claro. ¿Sí? Si bien no pude detenerlo, pues no cometo ningún delito, pero sí tengo la obligación de ir a denunciar ese hecho delictuoso. Sí, o bien hasta puede haber una participación cuando la persona, a expensas de conocer y de saber que tal vez una persona, hablando acerca de lo que tiene que ver con las personas que tienen la responsabilidad de detener y hacen caso omiso, ¿no? Se ve mucho. Ok, sí, inclusive ellos sí incurren en una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se supone que justamente este cuerpo policial se encuentra ya propiamente preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Entonces... Lo que sucede mucho aquí en Valle, ¿no? Una ocasión hace muchos años, yo me acuerdo, que estaba cometiendo un delito en X calle y en X colonia, obviamente, y detienen a un policía y le dicen, oye, es que está pasando esto y esto, es que no es mi sector, y se iba. Sí. Entonces ahí sí hay una responsabilidad Claro que sí. para el servidor público, ¿no? Sí, claro que sí, porque al final del día el oficial tiene que prestar el auxilio a quien realmente lo necesite. Y si te están diciendo eso, imagínate, sería una flagrancia por señalamiento. ¿Por qué? Porque hay una persona que te está señalando que metros adelante va corriendo una persona que acaba de desapoderar a otra de sus bienes. Y si esta hace caso omiso, pues evidentemente tiene que haber una responsabilidad. Sí, digo, y este caso fue hace como más de 15 años que yo me enteré, o sea, yo pasé ahí, que detienen a la patrulla y pues obviamente la patrulla hizo caso ¿No era su sector? porque dice, no es mi sector, no es mi colonia que me corresponde, y yo me voy ahí, yo te mando a otra patrulla. Y justamente ahí yo considero que ese tipo de praxis tiene que terminar, porque pues se supone que ellos están para brindarnos un servicio, ¿no? Y si queremos un mejor Estado de Derecho, pues tenemos que empezar con ellos mismos, que tengan una mejor capacitación, ¿verdad? Así es. Bueno, manda saludos Valery Jiménez, dice saludos al licenciado Ricardo. Muchas gracias, Valery. Continuando con las preguntas de caso urgente, dice aquí, ¿qué requisitos se deben de reunir para que se considere caso urgente? Pues prácticamente se tienen que cubrir los requisitos del artículo 150, lo que mencionábamos. Sí. Primero, que existan datos o indicios que puedan presumir que una persona cometió un hecho con apariencia del delito. Segundo,
que sea considerado como un delito grave. Tercero, que exista el riesgo fundado de que la persona se va a sustraer de la acción de la justicia. Sí. Y por último sería que por alguna circunstancia de hora, de tiempo, de razón, no se haya podido acudir ante el juez para que éste libre una orden de aprehensión, o que en caso de poder hacerlo, se existe el peligro de que se sustraiga de la acción de la justicia. Esto evidentemente, muchos juristas y doctrinales hablan acerca de que incluso puede desaparecer la figura del caso urgente. ¿Por qué? Porque inclusive analicemos la última fracción, la tercera, donde nos dice que por razones de hora o circunstancias no se puede acudir al juez de control. Al menos en el Estado de México y la Ciudad de México y estados aledaños, pues ya contamos con la tecnología, ¿me explico? Entonces claro, ya se puede acudir con este juez de control para solicitar esta orden de aprehensión. Obviamente me imagino que existen estados en los cuales pues no es tan fácil acceder con el juez de control, y entonces a lo mejor implica un traslado a otro lugar para efecto de que este juez pues les libre esta orden de aprehensión, y entonces en lo que va, ahora sí existe el riesgo fundado de que el sujeto se extraiga de la acción de la justicia. Claro, por supuesto. Aquí dice, ¿qué debe de contener precisamente esa orden de aprehensión que gira o que emite el juez? Bien, la orden de aprehensión, Ajá. la orden de aprehensión lo que debe de contener, y traía aquí, mira, la orden de aprehensión, bueno, pues primero debe de existir una denuncia o una querella para el efecto de que se dé este acto procesal de la investigación del derecho, ¿no? Sí. Segundo, debe existir o debe estar sancionado con una privativa de libertad, porque son delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa. Es decir, hay un miedo porque en los delitos que ameritan esta prisión preventiva oficiosa, el sujeto tiene que estar privado de su libertad mientras se persigue la investigación de ese delito. Tercero, deben de obrar datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el sujeto participó o cometió el delito. Y por último, tiene que ser emitido por una autoridad judicial. Esta orden de aprehensión pues tiene que ser librada por el juez de control propiamente. Claro, y precisamente como lo mencionaba, hay muchos ejemplos y claro está, y que ese tipo de delitos, como se les considera graves, pues sí se tiene que actuar de manera inmediata. Pero desafortunadamente hay en ocasiones, como decía, que no se cuenta con la posibilidad de tener la orden, y pues ahí es donde los policías, el agente del Ministerio Público, tiene que ver la forma de detener al sujeto. Ok, mira, justamente aquí me gustaría hacer una aclaración en cuanto a lo de los delitos graves, ¿ok? Uh-huh. En algún video me hicieron el comentario de que ya no existen los delitos graves. Sin embargo, pues los contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, Claro. los contempla la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y leyes especiales. Por lo tanto, yo considero que entonces sí existen estos delitos graves, ¿me explico? Sí. En todos manejan al delito grave como aquel que rebase su media aritmética de 5 años. Sí, Entonces, muy, nada, sería el único punto. muy bien, y es que aparte hay delitos que tienen una legislación especial o una legislación Claro, especial. tendríamos que aprender a estar a lo dispuesto del principio de especialidad, que nos dice que cuando se trate de este tipo de leyes tenemos que atender estas leyes especiales antes que las generales, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, está en materia de secuestro, hay hasta una fiscalía especializada que claro que sí. combate este tipo de delitos. Así es correcto. ¿Algo más que agregar en cuanto a flagrancia? Flagrancia, pues me parece que Ya abordamos todos los temas. el tema. Caso urgente, pues no sé. No es mucho el caso urgente, simplemente. Fíjate que aquí acabas de- aquí hay un dato. La mayoría de amigos que son ministerios públicos, les preguntamos si ellos tenían el modelo de una orden de caso urgente, y todos nos dijeron que ninguno de ellos ha librado una de caso urgente. Entonces, con eso complementamos lo que muchos doctrinales dicen, que en algún momento va a desaparecer esta figura del caso urgente. Ya nos está llevando a la práctica. Sí, claro. ¿Sabes por qué también es? Porque al principio del artículo 150 dice que es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, imagínate, si libras mal una orden de caso urgente, la responsabilidad es para el Ministerio Público. Por supuesto, y el Ministerio Público tiene que estar plenamente cerciorado de que existan estos indicios o datos de prueba que le conduzcan a que la persona pues haya cometido el delito. Bueno, vamos a mandar saludos. Ana Castillo, saludos amiga Ana. Moisés Lagunas, saludos licenciado Moisés. Gracias por seguirnos en la transmisión. Dice Candy GS, saludos licenciado Ricardo. Saludos, Dulce. Norma Erika, saludos a los tres. Bueno, ya le vamos a contar. Saludos. En relación a estos dos temas, es interesante y muy importante reconocer y saber cuál es, por ejemplo, la diferencia entre ambos. ¿Cuál sería? Ok, mira, la diferencia de la flagrancia y el caso urgente. La flagrancia como tal, pues te lo dice el artículo 146.
es una detención en la cual pues yo no necesito una orden judicial, a diferencia del caso urgente, donde sí se necesita una orden emitida obviamente por el Ministerio Público. ¿Me explico? Entonces esa sería la diferencia. Otra diferencia es que una es cuando se presume que se comete el delito al momento, inmediatamente después, o por señalamiento delictivo de flagrancia. Y el otro pues ya es un delito que ya posiblemente ya pasó un tiempo razonable, y entonces ya se gira el caso urgente en lo que se integra la carpeta de investigación. Sí, por ejemplo, en el caso urgente es muy común a veces que tú le recomiendes al cliente que no dé un domicilio incorrecto, porque luego hay clientes que llegan a decirte, oye Lick, pues yo vivo en tal lado, pero si damos otro dato. Ok, no, mira, es importante que siempre generalmente lo que nosotros le recomendamos a los clientes es que actúen conforme a derecho. Claro. Si lo que ellos creen o ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no soy el que cometió el delito, entonces vamos a actuar conforme a derecho. ¿Por qué? Porque vamos a poder demostrar en un asunto que pues tú eres inocente. ¿Me explico? Entonces yo creo que esas, igual que el punto anterior, son malas praxis que se realizan. ¿Me explico? Sí, no, y al final de cuentas ahí le estás dando un elemento a la gente del Ministerio Público para el peligro de sustracción. Para que fundamente y justifique el peligro de sustracción. Que en una sentencia que estábamos revisando de la Suprema Corte de Justicia, precisamente el quejoso argumentaba que incluso cuando se giró la orden de aprehensión por el caso urgente, decía que hubo una violación a sus derechos, en el sentido de que si bien se le privó de la libertad, esta persona había sido acusada de que se había quedado con la nómina de una empresa. O sea, él estaba a cargo de la nómina de una empresa. Entonces se le acusó por ese delito y se le siguió. Sin embargo, él argumentó en su amparo que precisamente no había tenido, por ejemplo, una defensa adecuada. Sin embargo, sí se acreditó que había una defensora, así que de oficio se le asignó de inmediato. Pues eso no fue suficiente. Sin embargo, dentro de su propio amparo, él mencionaba que hubo una intervención a su telefonía celular. Es decir, los datos y los indicios que el Ministerio Público recabó para poderlo detener fueron los datos que aparecían en su teléfono donde le habían hecho transferencias y demás. Pero el Ministerio Público no contaba con una orden. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos casos? Mira, justamente hay una teoría que habla justamente de el árbol de los frutos envenenados, ¿ok? Entonces, todo lo que tú extraes, por ejemplo, en este caso, en la intervención de comunicaciones, sí requiere necesariamente esta autorización. Entonces, si no tuvo la autorización e intervino directamente las comunicaciones, todo lo que haya obtenido es ilegal. Por lo tanto, no lo puede utilizar en ese juicio. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que por ahí va el amparo. No he tenido la oportunidad de leerlo. Sin embargo, me imagino que va por ahí la cuestión. Es interesante porque a final de cuentas hubo una ilegalidad de la detención, pese a que sí justificó el caso urgente y que se tenían suficientes indicios y la probabilidad de que se sustrajera de la acción de la justicia. También sucedió que pues efectivamente se demostró que el agente del Ministerio Público había obtenido estos datos de forma ilegal. Sí, suena coherente, porque justamente el control de detención es eso, verificar. Y si en el control de la detención te dicen, ¿sabes qué? Es ilegal tu detención, todo lo que tú hayas obtenido, pues será ilegal. Pasa mucho en la práctica que a veces el Ministerio Público te pone por un delito menor, por ejemplo el delito de cohecho, ¿ok? Sí. Te retiene en la agencia del Ministerio Público porque está esperando justamente que se libre esta orden de aprehensión. ¿Y qué pasa entonces en una audiencia? Le dicen, ¿sabes qué? Por el delito de cohecho, el control de la legalidad de la detención se declara que es ilegal. Entonces diría, ok, pero es por el de cohecho, falta todavía el delito por el cual estaban esperando la orden de aprehensión. Y entonces es ahí la importancia de la defensa privada, porque nosotros como defensa privada podemos decir o hacer valer esa razón de decir, oye, ¿sabes qué? Si desde el momento ya se te calificó de ilegal la detención, lo siento, tienes que decretar la libertad y ya tú tendrás a salvo tus derechos, inclusive si quieres para apelar, pero todo lo que hayas recopilado es ilegal y no te va a servir en este momento, ¿no? Claro, por supuesto, dice la licenciada Elena Cesario, la mala praxis nos ha demostrado que el Ministerio Público no ordena un caso urgente y que fabrica delitos menos lesivos para que no haya control de la detención en el delito más grave. La pregunta es, ¿qué pasa con los datos de prueba del delito más grave si del primer delito se decretó la ilegalidad de la detención? Ok, mira, justamente es lo que estamos mencionando, porque hablamos de que flagrancia y caso urgente, el primer acto procesal
¿cuál es? Es el control de la detención. Así es. Orden de aprehensión, entras directito a la formulación, a la imputación. Entonces dicen, ok, te voy a detener por un delito menor, el delito de cohecho, mientras espero que se complemente la orden de aprehensión. Pero nosotros como abogados, si nos califican de ilegal la detención en cuanto al cohecho, todo lo que hayas obtenido, lo siento, pudo haber recaído tu orden de aprehensión, pero los elementos con los que tú me trataste de acreditar fueron con los del cohecho. Y si tu control fue ilegal, por ende todo lo que se desprenda de ahí va a ser ilegal. Claro, y aprovechando que está aquí con nosotros esclareciendo todas las dudas, regularmente hay personas que tienen la idea de que porque se les violan los derechos humanos van a salir en libertad. En relación a esto, por ejemplo, en bastantes ocasiones me han dicho, o nos han dicho, Ok. en relación a que no me leyeron mis derechos humanos, por ejemplo, no me dejaron hablarle a mi abogado, cosas como esas. ¿Qué sucede ahí? Porque pues sí, muchos tienen esa duda. Ok, mira, fíjate, es interesante porque efectivamente se puede calificar de legal una detención y posiblemente ya en el Ministerio Público pueden existir actos que son ilegales, ¿me explico? Claro. Sin embargo, la detención es un momento. Lo que hace el juez de control, que justamente es calificar este control de la detención. Y si en tu control de la detención se realizó conforme a derecho, lo siento. Ahora sí vamos a formulación de la imputación. Y muchos dirían, oye, pero se me vulneraron mis derechos humanos, se transgredieron determinados derechos, o me torturaron, o me pegaron cuando estaba en la agencia del Ministerio Público. Ok, eso fue en la agencia del Ministerio Público. Tendrás tus derechos y los harás valer. Pero el control de la detención se realizó conforme a derecho. Por lo tanto, se sigue el procedimiento penal. Así es, y de hecho, precisamente en esa sentencia que le comentaba, este quejoso argumentaba precisamente eso, que se le habían violado ese tipo de derechos, por ejemplo, de que no se le leyeron sus derechos humanos, de que la policía no lo dejaba hacer su llamada al abogado. Sin embargo, la Corte estableció que estos derechos, si bien es cierto, son fundamentales, no son derechos que puedan excluirlo de la investigación y de todo el procedimiento. Lo que puede hacer el quejoso, en ese caso se le dijo, lo que pudo haber hecho era interponer su queja ante las autoridades correspondientes para que los policías que hicieron mal su trabajo en relación a estos derechos sean sancionados, pero en la vía administrativa. Es correcto. Sí, porque tenemos una diferencia muy grande de la vía administrativa con la vía penal. Entonces sí me parece correcto, pues al final del día, si la detención se realizó conforme a derecho, se sigue la investigación del proceso. Si ya te torturaron a lo mejor en el Ministerio Público, pasaron cosas que no dependientes, eso se te dejan a salvo tus derechos para efecto de que los hagas valer. Pero por lo tanto, o mientras, el control de la detención es legal. Perfecto, muy bien, licenciado. Pues le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy, que se haya tomado el tiempo y que nos haya aclarado todas estas dudas. Y también pues aprovechando el tiempo, queremos invitarlos a que se suscriban al canal del licenciado, a que vean más videos que él está elaborando y que está comprometido. Él nos ha dicho no es fácil hacer estos videos y tomarse el tiempo para compartirlos con todos ustedes. Y bueno, díganos, ¿de dónde surgió esta iniciativa? Yo creo firmemente en que un conocimiento que no se puede transmitir no es un conocimiento. A raíz de esta pandemia, muchas de las veces, o muchos compañeros me decían, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que necesito que me expliques tal concepto. Y yo hacía estas videollamadas y les explicaba un determinado concepto. Y después dije, bueno, ¿por qué nada más llegar a las personas que son allegadas a mí? Dije, ¿por qué no tratar de llegar a las demás personas? Porque muchas de las veces, a lo mejor, una persona que no conoce de derecho comparece a la agencia, a la Fiscalía General, al Ministerio Público, y su abogado le dice, oye, ¿qué crees? Mira, aquí ya no se va a hacer nada porque es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Pues obviamente la persona no sabe que es un delito que amerita una prisión preventiva oficiosa. Entonces justamente trato de hacer este tipo de videos para que el público en general lo pueda ver y pueda tener una idea o una noción de qué es lo que les dijo su abogado, o inclusive para los estudiantes en derecho, que muchas de las veces nos ayuda, que nos expliquen de una manera simple, ¿sí? Porque conocemos la ley y la podemos leer 1, 2, 3 veces, pero no la comprendemos. Entonces si alguien nos las puede explicar de una manera sencilla, pues qué mejor, ¿no? Bueno, pero personalmente quiero felicitarlo porque no es fácil hacer un video. No, la verdad es que no. Yo ya también lo intenté, dije, no, es muy complicado explicar algo que tú conoces técnicamente, y explicarlo o hacerlo simple cuesta mucho trabajo para que la gente lo entienda. No, se me hace muy complicado a mí. Y sin embargo también, bueno, estoy en diversas páginas de abogados, y pues hay abogados que no saben alguna materia y se les trata de explicar, se les brinda el conocimiento. Sin embargo, obviamente
no les vas a enseñar, les vas a brindar un conocimiento que tú tienes. Así Pero es. pues obviamente las técnicas y las técnicas que tú tienes, pues te las reservas, ¿no? Ya si quieres, sabes que quiero llevar el asunto contigo, ya te contrato. Pero hay otros que te critican por el contenido que tú estás haciendo muy simple para que no dar la pauta de lo que tú sabes, ¿verdad? Claramente. Sí, claro, pues es que mira, realmente el canal no es para enseñarle a los abogados, sino para explicarle pues un poco más acerca de esta figura, porque pues todos podemos ser abogados, pero tenemos diferentes ámbitos o diferentes materias a las que nos dedicamos. Se pueden dedicar a la materia civil, familiar, y nosotros nos dedicamos a la materia penal, entonces tratamos de explicarle algunos conceptos que quizás ellos no lo puedan entender de la misma manera. Pues muy bien, muchas gracias licenciado por acompañarnos hoy en Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. Gracias amigos, nos vemos, se nos acabó el tiempo. Hasta luego, excelente tarde.